Hola, ¿cómo están? Soy Ayelen Risicato, profesora suplente del taller de producción del lenguaje. En clases pasadas estuvimos repasando las características del lenguaje radiofónico. También vimos cuáles eran los roles que se ocupaban dentro de un programa de radio y las similitudes y diferencias que hay entre un programa de radio y un podcast. Hoy vamos a ver cómo se podría realizar un podcast paso a paso. El primer paso es la definición de objetivo. ¿Cuál va a ser el tema que vas a abordar en el podcast y la definición de un público objetivo? Es interesante para el oyente si te enfocas en un tema determinado para lograr después desmenuzarlo y entregar un contenido que realmente entregue valor al público. El segundo paso es la definición de participantes. ¿Vas a estar solo? ¿Va a ser una dupla? ¿Va a ser un programa de entrevistas? Y también va a ser la definición de roles. Quizás estés solo en el aire, quizás vos solo seas la voz, pero hay otros componentes, eh, participantes que van a colaborar con la parte de producción, por ejemplo. Todos esos temas se tienen que definir de antemano. Si vas a realizar entrevistas, definir a quiénes les vas a realizar entrevistas, sobre qué temas, etc. Después está la definición de la estética. La estética de un podcast se puede sintetizar con un nombre. Para definirlo podés realizar una tormenta de ideas de nombres posibles. Después está la carátula, que es la primera imagen que van a ver los oyentes. Debe tener un buen diseño, ser atractiva y transmitir la esencia de tu podcast. Yo les dije que podían utilizar, en el caso que quieran, y les va a servir para otras cosas, el programa que yo estoy utilizando, que se usa en línea, que es Canva, que se puede usar para hacer logotipos de forma gratuita, ustedes lo pueden modificar, y también para hacer presentaciones como esta. Por otro lado está la bajada o descripción, que debe explicar brevemente de qué se trata tu podcast y captar la atención de un posible oyente. Acá hay un par de ejemplos. El cuarto paso es la planificación de contenido. Cada uno de los episodios del podcast tiene que tener su propia descripción y título. Tenés que definir qué temas se van a abordar, si va a haber algún entrevistado o invitado, pactar con anticipación. Además, antes de empezar a grabar, tenés que elaborar un guión simple de los temas que vas a abordar. El guión puede contener solo los temas principales y algunas anotaciones con datos estadísticos y difíciles de memorizar, e información que no se puede olvidar. También tienen que estar escritas dentro del guión cuál va a ser la presentación y la finalización del podcast, es decir, los agradecimientos y la despedida. La estructura del guión podría ser esta: presentación, una música introductoria, la introducción del tema que se va a abordar, el desarrollo, en el caso que sea una entrevista, en la introducción se podría decir cuál es el invitado y sobre qué temas van a hablar. En el desarrollo podría estar en las preguntas, dentro del guión podrían estar las preguntas que se le van a realizar al entrevistado. Y en el cierre mencionar las redes y agradecer. Y por último, también música, la misma música para este día. Estos son ejemplos de las descripciones del episodio. El paso número 5 es la preparación vocal. Para garantizar la calidad del material, puedes hacer algunos ejercicios de voz antes de grabar
y practicar brevemente los temas que se van a abordar, la presentación del mismo. El paso número 6 va a ser ordenar el equipo para grabar. Ya dijimos que para realizar un podcast no se necesita material específico. Se pueden utilizar micrófonos, pero también se puede realizar desde la computadora, con el celular, se pueden realizar notas de voz desde WhatsApp y después editarlas. Y también se puede grabar, por ejemplo, reuniones de Zoom o de Skype. La edición bueno, en la edición puedes aprovechar para realizar cortes innecesarios, como largas pausas, como la de recién, y momentos en que el locutor se confundió o cometió algún error en la información. Por ejemplo, también se pueden agregar sonidos, efectos de sonido, se puede agregar música o música de fondo. Este es un programa gratuito que pueden utilizar, que se puede utilizar para la grabación de sonido, la edición de sonido. El paso número 8 es la publicación, que va a ser para alojar el audio en la red. Y estos son 2 ejemplos de plataformas en las que se pueden alojar. El último paso es la promoción, que yo les hablaba de una retroalimentación entre las diferentes redes sociales. No es necesario que se elijan todas, pero sí es focalizarse y prestar la atención al contenido de algunas de ellas, como por ejemplo puede ser Instagram, que es la que más se usa. También les hablé de el concepto de transmedia, que me parece interesante, que es la construcción de un mismo relato en diferentes plataformas, para que lo tengan en cuenta. Bueno, el podcast no es el único formato de generación de contenido que es, sino que es uno más, que se puede utilizar o no. También están los blogs, pero es texto escrito. Y también vamos a ver en unidades que siguen para la realización de material audiovisual. Nos vemos el lunes. Gracias.